Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Para mí es un gusto saludarles, aunque sea desde acá, y de que ustedes me puedan ver. Gracias al Señor por esto. Y vamos a empezar a leer su palabra que se encuentra en Jueces capítulo 6. Y damos lectura de la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice así. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Ebiaserita. Gedeón su hijo estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando se le apareció el ángel de Jehová, le dijo: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están aquellas maravillas que nuestros padres nos contaron diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Mirándolo, Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel en manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón le respondió de nuevo: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Menases, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y tú derrotarás a los medianitas como a un solo hombre. Amén. Podemos ver acá en este capítulo 6, yo leí solamente unos versículos, pero podemos ver que acá el pueblo de Israel estaba siendo atacado por los madianitas. Y ellos estaban muy asustados, estaban muy temerosos de este enemigo que no era menor. Y ellos, de tanto miedo, dice la Biblia que ellos se fueron a vivir, a hacer a los montes, a hacer cuevas y para poderse esconder de los madianitas. Ahí ellos dicen que se fueron a hacer cuevas y para esconderse de estos enemigos. Cuando ellos se vieron tan abrumados, tan angustiados por ello, porque no tan solo ellos los perseguían para destruirlos, para matarlos, sino que también dice la Biblia que ellos, cuando el pueblo de Israel sembraba, ¿cierto? Y sus cosechas, y venían ellos, ¿cierto? Los medianitas, y no tan solo ellos venían también con más compañía, venían los amalecitas y los hijos de Oriente. Así que ellos venían, y dice la palabra del Señor que no venían unos pocos, venían muchos, y le destruían su sembrado. Entonces así dice la palabra del Señor de que ellos se empezaron a empobrecer cada vez más a causa de estos sus enemigos. Hasta que, como leíamos en el comienzo, entonces dice que vino el ángel de Jehová, ¿cierto? Y se sentó ya debajo, dice, de la encina, que era del padre de Gedeón, ¿cierto? Y le da este saludo. Y ahí en ese momento, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Escondiendo el trigo. Dice que sacudiendo el trigo, ¿cierto? En el lagar para después ir y esconderlo de estos enemigos que le destruían su sembrado. Y dice la palabra del Señor que ahí se acercó el ángel de Jehová a Gedeón. Y le dice esta frase: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Y Gedeón, ¿cierto? Le responde: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Ah? Y le hace la pregunta: ¿dónde están esas maravillas que nuestros padres nos contaron? Que los sacó de Egipto, ¿cierto? Y los tiene como que Jehová los tenía en este estado. A consecuencia de esta situación, el pueblo clamó al Señor, clamó a Jehová. Y dice la Biblia que Jehová mandó a su profeta a hablarles a ellos, ¿cierto? Y les dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel:
Os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que les afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di sus tierras. Y también os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No te inclinarás a dioses ajenos, de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Sin embargo, no obedeciste a mi voz. Ellos no habían obedecido a su voz, y a consecuencia que ya Dios había mandado al profeta, y Gedeón se atreve a hacerle esa pregunta al ángel. ¿Por qué, cierto, si Jehová está con nosotros, por qué nos ha venido esto? Amén. Y después le dice el Señor, anda con tu fuerza y pelea contra los madianitas, con tu fuerza. Entonces, y él, cierto, de nuevo les clama al Señor, ¿cómo voy a ir yo? ¿Con qué iré a derrotar a los madianitas? ¿Con qué iré yo? Ya, él menospreciándose, cierto, y viéndose pobre y pequeño. Somos pobres y yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. O sea, él se minimizó. Pero entonces el Señor le dijo, ve y yo estaré contigo. Porque muchas veces el ser humano se ve que nosotros vamos a hacer con nuestra fuerza. Y no es con nuestra fuerza, es con la fuerza del Señor. Amén. Y así este pueblo, ¿cierto?, estaba siendo muy afligido por este enemigo. Ya, de tal manera, como decía anteriormente, escondido en las cuevas, en las cavernas, fortalecida de sus enemigos. ¿Ya? Hasta que tuvo que venir el Señor, aún por el clamor de ellos. A pesar de que ellos estaban en desobediencia, estaban en pecado, el Señor, con ese amor incondicional, ¿cierto?, vino a socorrerlo. Cuando Dios nos reprende o exhorta al pueblo, lo hace por amor. Nada más que por amor. Nada más que por amor. Y lo hace esperando de que el hombre recapacite y se vuelva a Él. Nosotros hemos sido creados, la humanidad, el ser humano fue creado para estar con Dios. Y la palabra del Señor dice que sin Él nada podemos hacer. Y nosotros nada podemos hacer separado del Señor. Porque ya fuimos creados para estar con Él. Así que es difícil que un ser humano viva lejos del Señor. Quizás pueda vivir lejos del Señor, pero a la larga las consecuencias son las que sí viven, ¿cierto? Y con tristeza y con aflicción muchas veces. Hoy día nosotros también estamos viviendo algo parecido. Y estamos viviendo frente a un enemigo que no vemos y no podemos palpar. Y no nos podemos defender porque no le vemos. ¿Cierto? También. Y no tan solo estamos siendo amenazados de muerte como aquel pueblo. También nosotros estamos siendo amenazados de muerte. Y si no quizá no nos matara, por ejemplo, la enfermedad que estamos, este virus que está siendo enemigo de muchas naciones, no tan solo de Chile, no tan solo de nosotros como pueblo, ¿cierto? El único antídoto para este virus es Cristo. El único antídoto para el mundo es Dios. Amén. Y nosotros estamos siendo amenazados por este enemigo. También estamos siendo amenazados y también estamos asustados. Y quizás no estamos viviendo en cuevas ni en cavernas, pero sí estamos, se puede decir, encuevados en nuestras casas, asustados, con miedo, con incertidumbre, porque somos seres humanos y tenemos emociones también. Incertidumbre, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar? Entonces, acá la palabra del Señor nos dice de que por desobediente, porque el pueblo de Dios ha sido desobediente, y no tan solo el pueblo de Dios, sino que las naciones todas. Quizás en este momento el Señor podíamos decirle al Señor nosotros, ¿en qué te hemos desobedecido? ¿Cierto? Y quizás podamos pensar que son unos pocos. Me recuerdo cuando Dios le dijo al pueblo, la nación toda me habéis robado. Y ahora puede decir lo mismo el Señor, la nación todas me habéis desobedecido. Las naciones todas me habéis dejado. Y a veces no tan solo por los dioses ajenos, sino que a veces por vivir a nuestra manera, no a la manera que nos dio el Señor. Él nos reprende y Él nos exhorta porque nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Nosotros como papás sabemos eso, que nosotros como padres
queremos lo mejor para nuestros hijos. Y ellos lejos de nosotros, es imposible que ellos vivan, a no ser, de una edad, por supuesto, ¿cierto? Y nosotros los padres siempre queremos tener a nuestros hijos a nuestro alrededor. Y sufrimos cuando nuestros hijos se alejan, están lejos de nosotros, sufrimos. Así sufre el Señor. Cuando estamos lejos de Él, el Señor también, Él nos extraña y Él anhela que el hombre se vuelva a Él. Amén. Dice la palabra del Señor también que cuando el ángel, ¿cierto?, se le apareció a este varón y él le dice él, si yo he hallado gracia delante de ti, de ti, me des señal de que has hablado conmigo, te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Entonces el Señor le dice, yo esperaré hasta que vuelvas. Y el Señor lo esperó hasta que volviera, ¿cierto? Y dice que cuando Gedeón volvió con toda esta ofrenda, dice que él le dijo, llévala, ¿cierto? Y pone los panes, ¿cierto? Los panes y toda la ofrenda que él le había traído, dice, sobre esta peña, ¿cierto? Y le da una orden y él le obedece todo lo que el ángel del Señor le dice. Y dice que el ángel extiende, ¿cierto?, el cayado con su mano, tocó la punta, dice, de la carne y de los panes y todo lo que él le había ofrendado, ¿cierto?, en la peña, el cual consumió la carne, los panes y levadura. Y luego el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y al ver esto, Gedeón, ¿cierto?, que era el ángel de Jehová, exclamó, ah, Señor mío, ¿cierto?, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, no temas. Le dijo, paz, no temas, no tengas temor, no morirás. Y dice la Biblia también más abajito, dice que esa misma noche, también dice que el ángel lo llamó y le volvió a hablar y le dio una orden, ¿cierto? Y dice que toma un toro, dice, del hato de tu padre, y el segundo toro, el de 7 años, y derriba el altar de Baal que tiene tu padre. Corta también la imagen de acera que se halla junto a él, y edifica un altar a Jehová, tu Dios. Antes de que Gedeón fuera a la batalla, había que hacer algo. Había que hacer algo para que ellos pudieran tener la victoria. Ellos tenían que volverse al Señor. Ellos tenían que volverse al Señor, a su Dios, no a ese Dios ajeno que ellos estaban adorando, a Baal. Entonces el Señor mandó a Gedeón a derribar esto. Y él lo hizo, lo derribó, ¿cierto? Y después, ¿cierto? Obviamente a nadie le agradó que Gedeón haya ido a destruir ¿cierto?, estos dioses ajenos. Pero para ir a la batalla y para tener la victoria, hay que deshacerse de esos ídolos ajenos. Y quizás a veces no son ídolos ajenos, es nuestra forma de vida, que es una vida que el Señor nos da y nosotros no la estamos llevando. Entonces ahora es tiempo, si nosotros queremos que el Señor nos dé la victoria, tenemos que hacer lo que hizo Gedeón cuando se le apareció el ángel de Jehová. Quizás a nosotros ahora no se nos va a aparecer el ángel, pero el Señor nos habla a través de su palabra, ¿cierto? A través de su palabra. Y el Señor en esta hora, a través de su palabra, también nos habla a través de ella. Es como que se nos apareciera el Señor igual que a Gedeón. Entonces, ¿qué le diríamos nosotros a él? ¿Qué le diríamos si en este momento el Señor se apareciera a nosotros? Le diríamos, quizás le responderíamos de la misma forma que lo hizo Gedeón. ¿Cómo reaccionaríamos? Yo creo que caeríamos de rodillas, ¿cierto? Yo creo que caeríamos de rodillas y pediríamos perdón por habernos alejado del Señor. Amén. Así que hay que deshacerse de todas estas cosas que nos separan de Dios. Nosotros quizás, muchos de nosotros le hemos dado vuelta a la espalda al Señor y ya es hora que se vuelva. Y el Señor quizás, yo tomaba unos versículos que me encantaron, dice que
que cuando el ángel le dice, yo esperaré hasta que vuelvas. Y quizá el Señor en esta hora puede decirte a ti, tú que te fuiste un día, y el Señor te puede estar diciendo, yo te esperaré hasta que vuelvas. Él te está esperando hasta que vuelvas. ¿Ya? Y quizás tienes miedo. Y el Señor te dice, no tengas temor, no morirás. Quizás cuántos de nosotros tiene temor a morir por este enemigo que estamos en este momento. Pero el Señor nos dice a través de su palabra, no morirás. Yo tomé estos versículos. Y el Señor nos dice, no temas, no morirás. Pero hay que ir a la batalla. Estamos en una guerra. Pero para tener la victoria, hay que volverse al Señor. Hay que volverse al Señor. El Señor dice, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Dice que Él no tiene malos pensamientos para nosotros. Si anteriormente yo les decía, de que Él cuando Dios nos corrige, cuando nos exhorta, es por amor. Es porque Él quiere lo mejor para nosotros. Dice que Él tiene pensamiento de bien para darnos el bien que nosotros esperamos. Nosotros esperamos el bien y Él tiene buenos pensamientos. La Biblia dice que Él no quiere la muerte del pecador. Él no quiere la muerte del pecador, sino que quiere que el pecador se vuelva al Señor. Él no quiere la muerte, porque Él es un Dios de vida. Dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Él nos busca a nosotros. Él se acercó a nosotros. Y no era porque éramos los mejores, sino porque Él conocía en la condición que estaba el hombre y a Él le dolía en su corazón. Y Él envió a su Hijo para reconciliarnos con el Padre. Jesús es el camino al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es la verdad, no hay otra verdad. No vivamos más en la mentira, en el engaño del enemigo, porque todo esto del mundo pasará, todo va a pasar. Pero va a tener que llegar un día que tendremos que enfrentarnos a ese Dios y darles cuenta de nuestra vida. Amén. El Señor es de vida. El Señor no es de muerto, el Señor es de vivo. Amén. Así que si tú en esta mañana te encuentras quizá en un lugar distinto, lejos del Señor, el Señor no quiere la muerte. El Señor quiere dar vida y vida en abundancia. Nosotros como pueblo de Dios vivimos muy agradecidos del Señor porque Él ha sido muy bueno para con nosotros. Aunque nosotros hemos sido fieles, pero Él permanece fiel. Así que hermanos amados, amigos, vecinos, cualquiera que pueda estar escuchando este mensaje, el Señor te está esperando. Yo te esperaré, yo te estoy esperando hasta que te vuelvas. Y no temas, no temas. Porque si tú estás con Él, como dice la Biblia, no morirás. Amén. Y si de alguno de nosotros partiera, nos vamos con el Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Amén. Pero esto no es el fin. Esto que estamos viviendo no es el fin. El Señor no nos va a dejar en la cueva. El Señor no te va a dejar en la caverna. No nos va a dejar ahí. Nos va a dar la victoria como se lo dio a Gedeón. Amén. Gedeón, el Señor le dio la victoria. Quizá en este momento también nosotros nos sentimos chicos, nos sentimos pobres en el sentido de que no hayamos que hacer. No hay nada que podamos nosotros hacer contra este virus. Solo orar y clamar al Señor que tenga misericordia de su pueblo y de todas las naciones. De todas las naciones. Amén. De todas las naciones que el Señor, Él es bueno, Él es misericordioso. Y nosotros hemos de clamar y Él una vez más va a venir a socorrernos. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y dice que Él nos mostrará cosas grandes, ocultas, que nosotros no conocemos. Si usted cree que esto es el fin, no es el fin. Aquí el Señor nos va a demostrar la grandeza de su poder. Porque nosotros, aunque oramos y clamamos por que el Señor le dé la sabiduría a los científicos para que encuentren la vacuna, nuestra fe no está puesta en el científico. Nuestra fe está puesta en el poder de Dios. Él tiene poder. La Biblia dice que cuando Gedeón fue a la guerra, dice que Jehová, Dios, hizo que entre ellos el enemigo pelearan entre ellos. ¿No es poderoso Dios para hacer lo mismo hoy día?
de que este virus se mate entre ellos mismos. Dios es poderoso para hacerlo. Dios es poderoso para hacerlo. El Señor nos va a dar la victoria. El Señor no nos va a dejar encuevados ahí en una cueva. No nos va a dejar escondido el Señor. Pero sabe que cuando fue Gedeón a la guerra, él no volvió igual. Él volvió victorioso porque el Señor le dio la victoria y él se dio cuenta que el Señor le dio la victoria. Porque no es con nuestras fuerzas, no. El Señor nos llamó a gente poderosa, ni a gente intelectual, no. El Señor nos llamó a nosotros, a usted y a mí. Y Él nos dio sabiduría. Y Él nos dio, ¿cierto? Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo se lo debemos a Él. Así que hermano, no sea cobarde, hermana, amiga, vecino, no sea cobarde. Si usted se vuelve al Señor, el Señor nos hace fuerte, pero con las fuerzas de Él, no con las nuestras. Con las fuerzas de Él. Amén. Dice el Señor que le dio la victoria a Gedeón. Le dio la victoria. ¿Ah? ¿Por qué? Pero antes hay que hacer algo, como yo les decía anteriormente. Le dio la victoria al Señor, pero hay que despojarse. Y nosotros vamos a tener la victoria. Yo creo en el Señor y tengo pero la seguridad que vamos a salir de esta, pero no vamos a salir y ni vamos a ser los mismos. Dios va a hacer algo tremendo en nosotros. Se está orando en muchas partes, cadena de oración, ¿cierto? Orando por un nuevo Pentecostés, y que sí, Dios es poderoso para enviar ese nuevo Pentecostés, pero primero hay que derribar todo lo que no es de Dios. Y si usted en este momento puede creer que está bien, pregúntele al Señor. Señor, ¿en qué yo he de volverme a ti? ¿Dónde está mi falla? Como lo hizo David. Señor, muéstrame si ando en camino de perversidad para arrepentirme. Así que arrepentidos y convertidos, dice el Señor. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Y tenemos harto tiempo. Porque a veces decimos, no tengo tiempo. Ahora tenemos harto tiempo. Mucho tiempo nos está dando el Señor. Así que aprovechemos este tiempo y Él nos dará la victoria. Cuando Gedeón tuvo la victoria, dice que el pueblo se le acercó a él, o el resto de los soldados que estaban con él, y les dijo, tú serás nuestro Señor. Tú, tus hijos, tus nietos serán nuestro Señor. Y él, ¿qué le dijo? No, yo no seré su Señor, ni mi hijo será el Señor. Jehová de los ejércitos es nuestro Señor. Así que el Señor te bendiga en esta mañana a través de esta palabra que el Señor nos dio, que no temamos porque no vamos a morir, porque Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y vamos a vencer, vamos a tener victoria en esta guerra. La vamos a tener porque ¿quién es el que pelea por nosotros? Es Él, y Él nos dará la victoria. Que Dios nos bendiga en esta mañana, Dios bendiga tu vida a través de tu palabra, y que para mí ha sido una bendición tremenda, una fortaleza de que el Señor sacará de acá y no seré la misma. Yo espero que el Señor nos va a dar la victoria y vamos a ser hombres grandes en el Señor, y no nos va a dejar en la cueva, hermano, no nos va a dejar acá. El Señor nos dará la victoria y seremos nuevamente como el águila, volaremos en libertad, porque Él nos dio, ¿cierto?, la victoria. Así que el Señor te bendiga. Les bendigo a través de la palabra del Señor. Bendiciones. Amén.